Muy bien, y ha llegado el momento de presentar a la señora Susana Reynoso, el momento literario, ¿sí? de este programa, porque vamos a hablar con uno de los autores del libro que tú tienes en la mano. Lo mostramos, Susana. Se lo mostramos aquí a Martín, Tras la estela de los lobos grises. Esta es una investigación sobre los submarinos alemanes que después de la Segunda o durante la Segunda Guerra Mundial llegaron a las costas argentinas. En realidad de los que se conocen son dos que fueron hundidos en Mar del Plata, pero según el autor hay muchísimos más y nos trajo incluso imágenes de lo que ha sido esta especie de infección del mar argentino por submarinos alemanes, ¿no? Ernesto Castrillón, buenos días. Buenos días. Gracias sí, por venir. Por favor. Sí, en realidad lo podemos llamar que el año 45 tuvo el invierno de los submarinos, porque además de esos dos que se rindieron en Mar del Plata, el U-530 lo estamos viendo en imágenes, se rinden en la base de Mar del Plata entre julio y agosto del 45, ya la guerra había terminado en Europa meses antes, así que eso fue una noticia que fue primera plana en diarios no solamente locales, sino internacionales. Sí. Era muy llamativo que pasado 2 meses de terminada la guerra, estos submarinos llegaban acá. ¿Por qué venían a rendirse acá? Sí. Al mismo tiempo, lo más sorprendente es que entre la rendición de los dos barcos hubo avistamientos de submarinos y periscopios a lo largo de todo el litoral atlántico argentino. Ajá. Prácticamente no hubo localidad atlántica donde no se registrara una aparición. Desde San Clemente del Tuyú, que fue una de las más visitadas, San Antonio Este, Claro Mecó, Necochea. Y entonces, cuando empezamos esta investigación con Luis Casabal, colega del diario La Nación, en el año 94, nuestra idea era, bueno, ¿por qué vinieron esos dos submarinos? ¿Y qué había de real en los otros avistamientos? ¿Pudo haber sido un caso de histeria colectiva? Para esa época era muy confuso el final de Hitler, los rusos habían dado unos comunicados contradictorios que no aseguraban realmente qué había pasado con Hitler, no se sabía qué había pasado con Bormann. Entonces se tejían todo tipo de leyendas sobre llegada de nazis en las costas argentinas, en lugares apartados. Nosotros dejamos de lado la leyenda y nos interesó averiguar qué era lo real. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos primero al archivo de la Armada. En ese año, en el 95, justamente cuando empezamos nuestra investigación... Perdóname, te interrumpo un segundo. Empezaron en el 94-95 para, digamos, con el objetivo de tener esa parte de la historia que ustedes creían que no estaba contada. Exacto. ¿No? O sea, nos parecía 10 años, digo, una investigación. 20 casi. Perdón, sí, claro. 20 años. Es más, la última entrevista la obtuvimos en marzo del año pasado. Es decir, se dieron dos cosas magníficas. En el 95 se cumplían 50 años de los hechos del 45, entonces la Armada podía desclasificar documentos secretos. En este libro vamos a ver, en el apéndice hay muchísimos documentos secretos, cruciales, que tienen desde el acta de rendición de los submarinos en Mar del Plata. Está tomando Juancito. Hasta, por ejemplo, hay una muy interesante de un subprefecto Cabrera que llega a San Clemente del Tuyú, interrogó prácticamente a toda la población y todo el mundo afirmó haber visto un submarino en tal ubicación. Ajá. Ahora, lo fascinante es que también no solamente había documentos, sino que había testigos vivos. Hoy la gente tiene tendencia a vivir mucho más, estar lúcida muchos años más, a conservar sus propios archivos. Así que nosotros pudimos entrevistar a decenas de personas, desde marinos argentinos que habían estado en la base hasta un segundo de Goebbels que estaba radicado en ese momento en la Argentina y nos dio algunos datos importantes sobre qué podía haber pasado entonces. En definitiva, pudimos ir investigando un montón de puntas y de cabos sueltos. Ahora, lo curioso que cuando empezamos la investigación nosotros creíamos también que realmente eran dos submarinos y que lo demás pudo haber sido una histeria colectiva, la gente sugestionada por los titulares de los diarios de la Argentina y del mundo. Pero la documentación de la Armada, más los testimonios, nos hicieron darnos cuenta de que es muy probable que haya habido al menos 3 o 4 de esos submarinos. En una ocasión yo estuve embarcado en Caleta de los Loros con un equipo de buzos que estuvo buscando un submarino que los pobladores dicen que está hundido ahí desde el año 45. Hasta el día de hoy no se ha hallado. Pero bueno, esa búsqueda depende de suerte, depende de capitales, nunca se han invertido lo suficientes. Y en otro caso, por ejemplo, en este libro tenemos el testimonio de un oficial de artillería y de inteligencia, el coronel Bustos, que en el 45, fuera de esas dos fechas de rendición oficial, antes, en el mes de junio, vio y fue testigo de una llegada de un submarino desconocido a las costas de Mar del Plata, haciendo señales luminosas desde el mar hacia la costa, desde donde eran respondidas.
Luego, muy cerca de este lugar, ahí lo estamos viendo a este oficial Bustos, que entonces era un joven oficial de artillería. ¿Y qué es lo que él descubre? Que su gente también, haciendo investigación en el lugar, encuentran una gruta donde se guardaban alimentos frescos para los, seguramente para los navegantes de submarino. ¿En qué parte del país era eso? Estamos hablando de Mar del Plata, cerca de Mar Chiquita, también en la zona de Camet. Ahora, lo curioso es que él y sus jefes elevan un informe al ejército muchos años más tarde. Él, como oficial de inteligencia, fue a los archivos de ejército y esos documentos habían desaparecido. Y te hago esta pregunta que me parece que es básica. ¿A qué venían? O sea, ¿tenía que ver con la postura un poco ambigua de la Argentina durante la guerra, que no era ni a favor ni en contra de Muy buena nada? pregunta. Era una neutralidad, en realidad, muy cercana a la simpatía hacia el eje, hacia Alemania, hacia Japón. Entonces, además había un antecedente muy claro. Los marinos del Graf Spee que se habían internado en la Argentina habían tenido un trato muy especial. Muchos se habían quedado, se habían radicado, se habían casado en la Argentina. Otros se habían escapado, se habían reintegrado a las filas de la Marina alemana. ¿Y qué habían llevado y habían dicho? Bueno, que el tratamiento había sido especial, que no era precisamente el de prisioneros de guerra ni de internados en un país neutral. Así que la tentación de venirse a rendirse en la Argentina era muy concreta. Además, los aliados pedían que las naves alemanas enarbolaran el pabellón negro, que tradicionalmente se vincula con la piratería. También era una manera de esquivar juicios por crímenes de guerra. Claro. Hay otras posibilidades, hay autores que han especulado más con la llegada de jerarcas nazis. Nosotros hicimos una investigación mucho más acotada. Sí. Lo que sí podemos decir, no podemos afirmar quién llegó, lo que podemos decir, y creemos y estamos casi seguros que hubo más de esos dos submarinos que se rindieron a la Argentina, que la Argentina tuvo que entregar a los aliados, a pesar de que muchos marinos argentinos los querían conservar porque eran muy modernos, hubieran sido una formación fantástica para los submarinistas argentinos, pero por presiones de Estados Unidos, en ese momento Perón era muy influyente y quería acordar, quería llegar a un acuerdo con Estados Unidos, se envía tanto a los dos submarinos como a su tripulación a ese país. ¿Hay descendientes todavía en la Argentina? Bueno, acá es algo muy curioso. Sí hay descendientes de los marinos del Graf Spee. Tenemos referencia de que hubo marinos de estos submarinos que volvieron a Argentina. Por ejemplo, el capitán del segundo de los submarinos, el capitán Schaffer, vino a la Argentina, terminó trabajando para una empresa naviera argentina, se casa con una argentina de familia alemana y tiene su familia acá. Así que hubo, igual no son el número de los del Graf Spee, que se quedaron muchos o la mayoría. Claro. ¿Y lo presentaste ya en la Feria del Libro? Lo presentamos, sí, en la Feria del Libro. Vamos a decir que tiene una encuadernación divina, porque la verdad, yo no sé cómo es eso. ¿Eligen un poco los autores o es la editorial nada más? No, acá fue un acierto, una mezcla de las dos cosas. La verdad es que se hace muy grato leerlo, me imagino, ¿no? Sí. Porque un libro con tipo detalles de letras, históricos tan rigurosos. Y además hicimos algo muy interesante, que eso fue la sugerencia de nuestra editora, Violeta Lorenzati, que nos propuso intercalar los documentos con una tipografía parecida a la original. Entonces, eso le da otro cuerpo y lo hace más fácil de leer. Y además, eso sí, en el apéndice final están los documentos facsimilares, o sea, los documentos más cruciales que pudimos encontrar. Y un dato más, Nuria, hay que decir que amigos, muy amigos, no eran nada más que del eje, porque de esos submarinos, bueno, hundieron a 3 barcos mercantes argentinos. Bueno, esto es muy interesante. Buscando la data de los submarinos alemanes, encontramos que a lo largo de la guerra, muchos barcos mercantes argentinos navegaron en zona de submarinos, como por ejemplo el Caribe, la costa este de los Estados Unidos, y varios barcos argentinos fueron hundidos por estos submarinos alemanes. Fue el caso de Río Tercero, por ejemplo, en donde mueren 5 de los tripulantes. Ahí sí, esto ocurre en el año 42, la Argentina estuvo a punto de romper relaciones con el eje. Y entonces es interesante porque el libro rescata la saga de estos gauchos del timón, como los llamaron entonces, que se arriesgaban a navegar en mares muy peligrosos. Si bien todavía la Argentina era neutral, los alemanes no se andaban con chiquitas, hundían barcos neutrales, y además ellos no solamente arriesgaron su vida para hacer su trabajo, sino que se detuvieron muchas veces para rescatar náufragos de barcos aliados que encontraron en el camino. Muy lindo. Bueno, Linda historia, recomendado este libro que ya ha sido presentado. Entonces, ¿siempre apasionados por la historia? Siempre.
Sí. Siempre. Por esos años de la historia. En la realidad, segunda- todo lo que tenga color sepia y sea un diario antiguo es lo que me apasiona. Trabajando desde... Tantos años en La Nación. Claro, pero Claro. curiosamente, salvo algunas notas que hice al principio de críticas de discos de rock en los años 70, que era contemporáneo, siempre me apasionó el pasado. La historia. Bueno, ahí está, tras la estela de los lobos grises. Gracias, Ernesto Castrillo, No, por gracias haber a venido. ustedes. Un saludo a Luis Casabal, el otro coautor de este libro. Susana, antes de irnos, algunos Sí. temas que nos quedaban. Cerramos con, bueno, la primera noticia es la llegada de Carlos Santana en mayo del año próximo. Ya está preparando 2 conciertos. Uno quiere que sea pago, obviamente, que seguramente será en River, hace muchos años que no viene, y el otro quiere que sea gratuito. Vamos a avanzar sobre esto a medida que se aproxime el tiempo. La otra es que Relatos Salvajes no ganó en Cannes, ganó una película turca cuyo director ya había sido premiado en este festival, pero sí consiguió venta y distribuidor por lo menos a 10 países, con lo cual inició ya un camino internacional que se va a sostener. Una felicitación al director Lisandro Alonso de Jauja, que bueno, ha sido premiado en Una cierta mirada, la sección del Festival de Cannes que se está haciendo más famosa. Y Bueno, lo último... Muchos artistas de Sí. diversa ideología ayer. allí Ayer, en- eso, lo último Plaza de que Mayo. me llamó la atención, que hubo una diversidad en los artistas que acompañaron a la presidenta en el TED. Ajá. ¿Será ¿Qué por eso pasó? que hubo más gente que en otro? No sé, ese mensaje del perdón, ¿viste? Vos decís que De los no convenció. dividir. Tiene que ver, no dividir, sumar, no restar, multiplicar, bueno. Bueno, igual ya estaba preparado antes del mensaje. No, por supuesto, y se habían cursado más invitaciones. ¿Quién te llamó la también, atención sé, que estuviera? Y por lo menos Sobre todo. Patricia Sosa y... Bueno, Patricia Sosa, que fue la encargada de la misa La misa criolla. criolla Nada también, menos, claro. nada menos. Que sí. no fue solamente, o sea, fue en parte actuada la Me misa llamó la criolla. atención, pero también, la ¿sabes catedral, con qué ¿no? lo conecté? Con que ella es muy amiga de Teresa Parodi. Bueno. Teresa ha apoyado mucho la acción que ella hace en el Chaco, así Sí. que bien pudiera tener que ver con Está eso, ¿no? claro que Teresa Parodi intenta, más allá de ella, estar muy cerca Sí, sí. ideológicamente del gobierno kirchnerista, de acercar a otros artistas que no tienen esta misma Claro, ideología. y Lo dijo me parece inclusive muy bien. Oscar Martínez en la mesa de Mirta Legrand también, ¿no? también pasó. Me parece muy bien, porque en definitiva ella pertenece a un núcleo que quiere conservar cuando no sea ministra. Muy bien. ¿no? Y el tema de la Asociación de Actores, Eso, hablando, a ver. hizo un comunicado contra Adrián Suar, o contestándole a Adrián Suar, y Adrián Suar después le contestó a la Asociación de Actores. ¿Puede llegar a tener alguna dura cuestión más? a Alejandra Darín, que la estamos viendo ahora en Tierra del Fuego de nuevo en una obra espectacular que no hay que perderse, pero estuvo dura, y yo creo que no estuvo dura con Adrián Suar, sino que lo que ella hace es un tiro por elevación a Grupo Clarín. Ajá, en Creo- general, decís vos. Sí, ella mañana se va a tomar un café con Adrián Suar y va a estar amiga, y Adrián Suar, con la inteligencia que tiene, la va a convocar en algún momento para alguna de las tiras de Canal 13. Pero yo creo que ¿Ellos tienen es un relación tiro- personal? Digo, ¿son amigos? Yo no sé si son amigos, realmente lo desconozco, pero me parece que es un tiro por elevación, porque siempre han tenido muy buen contacto, y hay otros actores que hoy están del lado filo kirchnerista que tienen con Adrián una excelente relación. De manera que yo creo que no ha sido personal. Perfecto. Muy bien. Gracias, Susana. Gracias. Te portaste Por muy favor. bien hoy, ¿eh?